Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes a todas y todos en el Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz. Soy Jan Moreno Urbina, el profesor de francés. El día de hoy vamos a hablar sobre las guías de trabajo autónomo correspondientes al segundo periodo. Quiero, antes de comenzar a hablar de la materia, quiero mandarles un abrazo, decirles que nos hace falta, ¿no? Poder compartir aulas, era presencial, y todo este proceso ha sido muy complicado porque nos ha tocado improvisar, hacer las cosas de una manera diferente y bueno, alejarnos de las personas con las que normalmente compartimos este proceso de enseñanza, aprendizaje. Antes de comentar y hablarles de la materia, quería también decirles, invitarlas a que veamos un video con la ministra que explica un poco qué es lo que están diciendo en el MEP. Y me gustaría que veamos un par de minutos, un par de videos donde se habla de este segundo periodo. El segundo periodo que va a finalizar hasta el 23 de diciembre y consiste en un curso lectivo no presencial, no a distancia. Escuchemos. Queremos informar a la ciudadanía el no retorno a la presencialidad. Recordemos que habíamos puesto como una fecha horizonte septiembre, el mes de septiembre, y para esto hemos decidido en conjunto, el doctor Salas, bajo la guía del señor presidente de la República, no retornar a la presencialidad por las condiciones que sabemos y tenemos en este momento con respecto al contagio. Esta decisión no significa de ninguna manera que estamos terminando un curso lectivo, al contrario, seguimos avanzando en la educación a distancia y fortaleciendo la educación a distancia. Recordemos que el curso lectivo termina el 23 de diciembre y esa es la fecha que está fijada en nuestro calendario escolar. Continuamos con las entregas de paquetes de alimentación. Esta semana estamos con la sexta entrega de paquetes de alimentación apoyando a nuestros estudiantes. Muy bien, bueno, ese es el anuncio más que todo. Es el anuncio que se hizo a finales de agosto y en esos mismos días otra funcionaria del MEP explicó el tema de la promoción de este año. Entonces, escuchemos a ver qué es lo que dice. Estos videos son explicativos de qué nos toca hacer en este segundo periodo, ¿no? Que para, de alguna manera, tener la posibilidad o ganar la posibilidad de avanzar al ciclo lectivo siguiente, el estudiante y la familia tienen que ofrecer realizar las tareas académicas en el hogar. Quiero aclarar que no es como yo me desvinculo y ya inmediatamente, si estoy en segundo, ahora paso a tercero. Eso no es conducente al proceso educativo de progresar. Es decir, el estudiante que gana el derecho a seguir progresando es el estudiante que se mantiene en las tareas académicas. ¿Por qué? Porque hay unas guías de trabajo que desarrollan las actividades académicas que se tienen que hacer en el hogar. Habrá un instrumento de evaluación sumativa hacia el final del año y un informe de logro que compila ambos procesos de medición para entregarle a las familias. Segundo periodo, evaluación sumativa, es decir, nota. El primer periodo fue formativo, no hubo nota. Se hacían las actividades, se hacían las guías, se hacía un seguimiento, pero era formativo. Este segundo periodo sería sumativo. Se van a sumar puntos para tener una nota y con esta nota se pasa o no se pasa. Y hay un mínimo de promoción que ayudará a que los estudiantes avancen o tengan que hacer una estrategia entre enero y febrero del año entrante para promocionar el ciclo lectivo. Los estudiantes que se desvinculen lamentablemente y como dicen, digamos, por ahí las comunidades, no hagan nada, lamentablemente no haya evidencia de su proceso de aprendizaje, Melissa, ahí tendríamos que mirar si son estudiantes que pasan en la condición de exclusión y al año siguiente sí tendrían que retornar
a los niveles en que estaban cursando el año anterior. Repetir. Entonces, quisiera aclarar eso. No es que todos pasan y No que ya es que todos todos se ganó. pasan. Los que pasan son los que cumplen el trabajo educativo a cabalidad, como está dispuesto por sus personas docentes y Que le la persona pondremos una docente nota. a partir de lo que el estudiante pueda desarrollar y sus condiciones, porque ahí sí el docente obviamente tiene que reconocer las condiciones de cada estudiante y cómo ha podido avanzar, es el que describe ese proceso de evaluación, pero el requisito es seguir vinculado y seguir haciendo el trabajo académico que se espera. Entonces sí. Bueno, entonces con esto está claro. Este segundo periodo sí hay nota. Ahora, ¿todo tiene que ser en Teams? No. Estamos habilitando diferentes vías para que hagan llegar sus tareas o sus evidencias. Una es el correo electrónico. Ustedes, mediante un correo electrónico, todos los teléfonos inteligentes, correo electrónico, ustedes pueden escribirme. También están los grupos de WhatsApp. La orientadora, las orientadoras han pasado una base de datos con los números de teléfono de todos los profesores. Ustedes también pueden comunicarse por ahí. Y el medio deseable, el más oficial, es la plataforma Teams. ¿Por qué? Porque en Teams yo puedo ver quién es el que me escribe, puedo ver su nombre, puedo identificar su nombre completo y además no se pierden los documentos. Que a veces no sé si les pasa con el WhatsApp que ya no alcanza la memoria del teléfono, bueno, hay que borrar cosas y se borraron las tareas. Entonces, para que esto no pase, es recomendable utilizar las vías oficiales que son el correo electrónico y la plataforma Teams. Otras plataformas que podamos usar como WhatsApp son posibles, pero no son las más deseables. Y también ustedes pueden hacer entrega de sus evidencias de manera escrita en papel en las fechas que el Liceo Bilingüe de Santa Cruz estará convocando. Ya el Liceo Experimental Bilingüe ha establecido varias fechas para la entrega de tareas impresas en papel y todos los docentes hemos estado ahí para atender todas las dudas, preguntas y también recibir sus evidencias. Entonces, con este tema aclarado, creo que ya podemos comenzar a hablar de las guías de trabajo autónomo. Un último detalle que estaba olvidando. Según la circular del MEP, la evaluación de este segundo periodo dice proceso evaluativo segundo semestre. Las asignaturas del grupo 1, que ahí entran las lenguas extranjeras, lo que tenemos que hacer los profesores es recopilar las evidencias a partir de la ejecución de la GTA, las guías de trabajo autónomo, que van a valer el 55% de la nota final, y un instrumento de medición sumativa que aún no se ha precisado muy bien si va a ser algún tipo de quiz, una serie de quizzes, algún examen corto o una prueba más larga. Todavía está por definirse, pero que ustedes sepan que este segundo periodo sí va a haber nota y los estudiantes que no presenten alguna evidencia, la vamos a tener difícil los docentes porque no tendremos bases para poner esa nota. Entonces, no se presentan, bueno, ya saben qué pasa. En fin. Vamos a comenzar con la guía de trabajo autónomo número 4. Se podrán imaginar, esta es la primera guía del segundo periodo, de este periodo que acabamos de ver, que va a ser un periodo evaluado con una nota. Y en esta guía de trabajo autónomo, la número 4 corresponde al mes de agosto. Este tema que vamos a abordar en esta guía tiene que ver con la francofonía. La francofonía, como lo veremos en el texto que se va a trabajar en esta actividad, engloba a toda la comunidad de personas que hablan francés, que aprenden francés. Bueno, dice acá en el texto introductorio que este va a ser un tema nuevo y viene aquí una pregunta. ¿Sabía usted
que el francés es la lengua oficial en 31 países del mundo y además es hablada como lengua minoritaria en 50 países más? Bueno, aquí viene una lista de diferentes países en los que se habla francés y además viene un pequeño mapa mundi donde cada continente está dividido. Por este lado tenemos América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia, Oceanía. Sin embargo, este juego que es de asociar el nombre de los continentes con su ubicación en el mapa, tiene acá la lista de continentes en francés. Estas son palabras que le llamamos transparentes. Son transparentes porque del español al francés las podemos ver y las podemos entender. Por ejemplo, aquí está el continente Asie, Afrique, Amérique, l'Océanie, Océanie y l'Europe. Entonces, estos son los 5 continentes en los que se habla el francés. El único continente en el que no se habla francés es la Antártida. Pero en los demás continentes, que son continentes poblados, sí hay países francófonos. Dice acá en la segunda parte que haciendo una búsqueda en el mapa mundi o en Google, determine en cuál continente se encuentra cada país de esta lista. Y viene una lista, por ejemplo, dice la France. Buscando en el mapa podemos identificar que se encuentra en el continente europeo. Ok, entonces como la France está en Europa, lo ponemos en la columna que dice Europa, la France. Lo mismo vamos a hacer con los demás países. Tenemos aquí de primer lugar la Martinique. Entonces, buscándolo en un mapa, buscándolo en Google, y aquí tenemos la lista, dice la Martinique, le Senegal, la Belgique, le Canadá y continúa. Cada uno de estos países va a ser buscado, lo vamos a buscar en un mapa, lo vamos a buscar en un atlas, en internet, para identificar en qué continente debemos colocarlo. Y por eso aquí ya tenemos algunas pistas de esta lista. 3 de estos países pertenecen al continente americano. De esta lista, 5 son de Europa, 5 son de África, 1 es de Asia y otro es de Oceanía. Entonces, es un asocie, por así decirlo, y en cada columna vamos a colocar los países según su continente. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Consultando internet, buscando en Google, buscando en un mapa, buscando en un atlas. Bien. La siguiente actividad ya es específicamente de un país. Este país se llama la Tunisie, Túnez en español. Viene aquí la bandera, viene su ubicación en el mapa, está en África, al norte de África, entre Argelia y Libia. Y este código nos va a permitir ver un video turístico, un video promocional para que ustedes conozcan, aunque sea a la distancia, puedan ver cómo es este país. Es un país francófono. Según el texto, el 60% de la población de Túnez habla francés. Es un país de la región del Magreb, que normalmente ha tenido una gran influencia del árabe, pero al mismo tiempo tiene una gran influencia del francés. Una vez que vemos este video, podemos hacer este pareo. Aquí hay una actividad de descripción, de asociación, y vamos a identificar cada una de estas actividades con su respectiva imagen, ¿de acuerdo? Son 8 actividades y son 8 imágenes, entonces cada actividad se corresponde con una de estas fotografías. Más adelante entra el tema del verbo amar, tu aimes, los gustos y preferencias que comenzamos a ver cuando estábamos en presencial, y que sería bueno que consultaran su cuaderno. La respuesta va en el mismo sentido de formular una opinión personal. Son 3 preguntas y por tanto son 3 frases de producción escrita. ¿De acuerdo?
cualquier duda, pregunta, una sugerencia es siempre, si van a usar el traductor, aquí vamos a utilizar el Google Traductor, traductor de Google. Yo estoy haciendo trampa porque voy a hacerlo al revés. Si consulto el cuaderno y me fijo en las frases de opinión personal, cómo expreso mis gustos y preferencias, recordaremos que la primera persona es yo, que en francés se escribe así, je, pero si vamos a decir que a mí me gusta, usábamos el verbo aimer. J'aime, me gusta. J'aime. Lo estoy haciendo al revés porque lo escribo en francés para ver si tiene sentido lo que el traductor va a decir. Ok, dice j'aime. La primera pregunta del ejercicio decía, la segunda pregunta dice, ¿es que tu adores manger des plats typiques? Entonces, en vez de usar el verbo amar, vamos a usar el verbo adorar. J'adore. Canta, ajá, muy bien. J'adore. Les enseño. J'adore. Platos típicos. Entonces, segunda pregunta era les plats typiques. Punto. Entonces, si yo quisiera decir que me gustan los platos típicos, una opción sería escribirlo de esta manera. Si quisieras utilizar la forma negativa que estuvimos trabajando también antes de irnos de clases, podemos escribir yo no, je n'adore, y la fórmula pas para decir que no me gustan o no me encantan los platos típicos de otros países o de este país. Una manera de decir lo opuesto. También teníamos el verbo détester. Podríamos dar la misma idea con otro verbo. Je déteste les plats typiques. O usamos la fórmula que ya habíamos visto antes, j'aime les plats typiques, para decir que sí me gustan. Entonces, ahorita acabamos de ver 4 alternativas para escribir diferentes opiniones personales. Este ejercicio que hacíamos antes simplemente se concentra en la producción escrita. No hay una respuesta correcta, pueden escribir cualquiera de las 4 que ya vimos. Lo único que necesito es que escriban una frase que sí tenga sentido, utilizando el yo para decir que es su opinión, la frase es que le estamos preguntando, si viajar en tren, si comer platos típicos, si hacer jet ski, es una posibilidad. Ok, me interesa esta tercera pregunta. Dice préfère, del verbo preferir. Je préfère, yo prefiero, y ahí dicen el texto, es que tu préfères jet ski ou voyager en chameau. Bueno, si preferís andar en jet ski o en camello, entonces utilizamos esta forma de expresar yo prefiero y ponemos faire du jet ski. Si prefieren andar en jet ski, yo lo he hecho. O decía el otro, voyager en chameau. Je préfère. Muy bien. Insisto, estoy usando el traductor para ver si lo que yo escribo en francés lo escribe bien el traductor. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí se me olvida poner las tildes? Yo pongo prefer. Aquí el traductor me va a sugerir la manera correcta de escribirla. Igual con las minúsculas, a veces, bueno, por dicha en este caso no pasa nada, pero a veces sí hay algunos errores que si no los escribimos bien, claramente no se van a traducir bien. En fin, continuamos. En esta cuarta guía también hay un ejercicio de
presentar a otra persona, que esto también lo estuvimos practicando en la clase presencial antes de que viniera la pandemia. Y aquí viene un ejemplo de una deportista nacional. Dice acá el ejemplo de redacción, es una redacción, un párrafo que tiene 5 frases. Vemos primero un cuadro con la información de la persona que va a ser presentada, el nombre y el apellido, el deporte, el domicilio, la profesión, la nacionalidad. Y esta información está organizada en este ejemplo para generar un párrafo de presentación personal. Dice aquí, un párrafo de presentación personal. El s'appelle Yocasta Valle. La estamos presentando a ella, Yocasta Valle. El s'appelle Yocasta Valle. Punto. El pratique la boxe. El verbo pratiquer se utiliza para este tipo de deportes. Si ustedes buscaran en el diccionario, en el traductor, a veces les va a salir jugar, el verbo jouer, pero es más adecuado este, que les sugerimos en el ejemplo. Igual pasa con el habite a San José. Ella vive en San José. ¿Qué pasa si en el traductor alguien pusiera ella vive en San José? Bueno, ese es un típico error del traductor. Necesito que si van a usar el traductor, lo usen con inteligencia y no repitan cosas que no tienen sentido. Aquí dice, Elle vit à Saint-José. él vit a San José. Ok, hay un problema. Este verbo vi no aplica para decir dónde está su casa, dónde es que ella vive. Este verbo vive es de vivir, de estar viva, que ella está viva en San José, pero no que ahí está su casa. El verbo adecuado, y por eso yo les decía que a veces es mejor hacerlo al revés, es escribir el verbo del ejemplo. En el ejemplo decía habite, el verbo habité. Entonces, si yo escribo el habite a San José, ya ahora sí nos va a indicar que ahí vive, el lugar donde ella tiene su domicilio. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Para hablar de la profesión se está utilizando el verbo ser. Ella es. Elle est boxeuse. Aquí está la profesión, boxeuse. Entonces usamos la partícula elle para decir que es ella, femenino. Es el verbo ser y la profesión boxeuse. Y luego la nacionalidad funciona exactamente igual. Elle est nicaragüense y costarricense. Ella tiene doble nacionalidad. Curioso, yo no lo sabía. Bueno, este es Yocasta Valle. Ese es el ejemplo. Con este ejemplo vamos a trabajar y escribir con nuestro puño y letra, o si lo hacen en el teléfono con su teclado, la presentación personal de otra atleta. Esta atleta se llama Aviva Grivi, es atleta, vive en Túnez, su profesión es atleta y es de nacionalidad tunecina. Entonces, siguiendo el ejemplo de Yocasta, vamos a escribir frases para presentarla a ella. Entonces, por ejemplo, en lugar de escribir el s'appelle Yocasta Valle, en nuestro párrafo que vamos a escribir sobre la otra atleta, vamos a escribir él, porque es una chica, él, s'appelle, para indicar su nombre, y en vez de Yocasta Valle vamos a escribir Aviva Grivi. Eso lo vamos a escribir en el espacio correspondiente. El deporte que practica, igual. El pratique ya no es la box, sería el atletismo. ¿De acuerdo? ¿Ella vive en San José, la atleta de Túnez? No, ella vive en Túnez, en Tunis. Dice acá, seguimos el ejemplo, el habite, lo escribimos en el párrafo, el habite a, y escribimos el nombre de la ciudad. Para hablar de su profesión, seguimos el ejemplo de Yocasta Valle y lo aplicamos
en este otro cuadro. ¿De acuerdo? Vamos a hacer exactamente lo mismo con eh, con otro deportista. Ahora, este viene con trampa. ¿Por qué? Porque si ustedes prestan cuidado, en el ejemplo de Yocasta es femenino, ella. En el caso de Adiba Gribi es ella. Aquí entonces hacemos el cambio. Ya no tenemos que escribir la frase él, Sapel, Brian Vázquez. No. Vamos a escribir il con una I, L, il, Sapel, Brian Vázquez. Y el ejemplo de Yocasta, prácticamente lo que habría que cambiarle es la partícula el por la partícula masculina il, el pronombre personal il. ¿De acuerdo? Y ahí haríamos un segundo párrafo con 5 frases. Si no me equivoco, lo demás que queda es la autoevaluación y con eso estaría terminada la cuarta guía de trabajo autónomo. Les recuerdo, esta es la guía de trabajo autónomo de agosto. Yo la subí el 27 de julio a Teams, pero me he dado cuenta que algunos de ustedes no lo ha descargado, no me ha hecho llegar las evidencias. Algunos, otros ya me entregaron todo. Así que les agradezco, ojalá puedan terminarlo y pasamos ahora a la guía de este mes, a la guía de septiembre. Bien, guía de trabajo autónomo número 5, es la guía de septiembre. Si se fijan, viene aquí la fecha límite es el jueves 8 de octubre y para realizar estas actividades no van a tardar más de 30 o 40 minutos. Si se dedican a hacerlo, ¿verdad? Si no se distraen con el TikTok. Bueno, es una broma. Dice aquí, en esta guía número 5 vamos a trabajar un tema básico que no pudimos trabajar de manera presencial, pero que es muy importante al mismo tiempo y muy fácil. Estos temas son identificar las reglas de la clase en francés. Reglas de clase, ok. Segundo, comunicar lo que se hace en clase. Ok. Y definir nociones de la francofonía. Bueno, ahí otra vez, ¿recuerdan el video de la guía 4 que hablaba de la francofonía? Bueno, hablábamos de los países francófonos, de los continentes, de los países. Bueno, a continuación vamos a trabajar también un texto más extenso, con más información que habla de este mismo tema. Manos a la obra. Dice, introducción a la guía número 5. Las consignas de la clase, recordemos, son 4 habilidades lingüísticas. Aquí están ilustradas con la escucha, el habla, la lectura y la escritura. Estas 4 habilidades tienen una secuencia, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren escribir algo en francés, es complicado hacerlo de un día al otro. Lo mejor es primero escuchar cómo suena, cómo se pronuncia. Lo segundo es imitar esta pronunciación y luego ver más ejemplos. O sea, antes de escribir necesito ver cómo es que se escribe. Y entre más lea, más fácil va a ser escribir. Entonces, aquí ustedes, con la ayuda de el traductor, volvamos con el amigo el traductor, hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo. A mí me encanta del traductor esta función. La función para oír cómo se pronuncia. Veamos. Dis bonjour. Bueno, eso es un imperativo. Por ejemplo, cuando llega una persona al aula, yo les puedo indicar a ustedes, dites bonjour, para que saluden. Al contrario, si veo que están haciendo mucho ruido, andan muy hablantines, bueno, igual pasa en una clase en línea, yo les puedo pedir faites silence, para pedirles de una manera muy respetuosa que guarden silencio.
Levez la main. Hay algunas que son más lógicas y obvias, por ejemplo, répéter. Volvamos aquí con el PDF para que vean lo que estoy hablando. Levez la main, répéter, allez, venez. Que bueno, ahora que estamos con la distancia social, es bueno saberlas. Bueno, comunicar en clase. Aquí viene en esta segunda parte, en negrita, algunas frases que nos sirven para comunicarnos en clase y comunicarnos en francés. Desde un saludo, bonjour, ça va, hasta las respuestas afirmativas o negativas, como oui, non, cuando pasábamos la lista, ici, c'est moi, présent, cómo llamar al profesor, por ejemplo, monsieur le professeur, y levantamos la mano, monsieur, ici. Bueno, es una manera de llamar la atención del profesor. Cuando ustedes escuchan algo que dijo el profesor y no entendieron a la primera, ustedes pueden levantar la mano y pedir répétez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, por favor. Répétez, s'il vous plaît. Una manera muy respetuosa de comunicarnos en clase. Si necesitan ayuda para completar alguna cosa o para revisar, igual pueden levantar la mano y decir, ¿est-ce que vous pouvez m'aider? ¿Es que usted me puede ayudar? ¿Es que vous pouvez m'aider? Para pedir permiso ir al baño está la frase puis-je aller aux toilettes? Igual, si ustedes necesitan interrumpir la clase y hablar, pedir algo, también pueden levantar la mano y decir excusez-moi, para pedir permiso, para pedir una disculpa, igual aplica. Importante, esto es muy importante en la cortesía y saber comunicarse en clase y en la vida, el agradecimiento. En francés se dice merci. Merci. Creo que este mensaje lo utilizo muy seguido cuando ustedes me envían tareas por Teams. Merci, para agradecerles que me hagan llegar sus evidencias. Y hay una serie de despedidas que podemos usar. Au revoir es la más común. A bientôt, que es para vernos pronto. Y a la prochaine, hasta la próxima. Bien. Recuerden que esta guía tiene nota. Todas estas guías tienen nota. Entonces, a continuación, vamos a hacer un análisis de texto. Este análisis en primera instancia vale 6 puntos. Luego vienen 10 preguntas que son 10 puntos más. El análisis de texto, para que se vayan familiarizando, es una guía de lectura. Es para guiar y entender primero la estructura del texto. La primera pregunta es sobre el título. La segunda pregunta es sobre la fuente de la publicación, dónde se publicó este texto. Lo sacamos de La Nación, lo sacamos de Wikipedia. ¿De qué lugar, de qué página de internet salió este texto que estamos viendo? ¿Cuál es la fecha de publicación? Es otra información para ubicarnos. Esto es para saber qué es lo que vamos a leer. La imagen, ¿qué ilustra la imagen? Entonces podemos describir si es una caricatura, si es una pintura, si es una fotografía. Y la quinta pregunta habla de cuál es el tema del texto. Aquí muchas respuestas son posibles, muchas. Y lo ideal es que sea una respuesta concreta. Posibilidades de respuesta, desde hablar de la francofonía, un documento informativo, habla de las ventajas de hablar francés, qué sé yo. Y bueno, ahí ya podemos irlo respondiendo. Primera pregunta, decíamos, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es la convención internacional para saber qué es un título? ¿El título viene con letra pequeñita o con letra grande? Bueno, ya ahí tenemos una pista. Este texto ya nos da una pista de cuál es el título, ¿no? La fuente. Entonces aquí viene un sitio web donde se publicó el texto. Bien, ya ahí tenemos la fuente, de dónde salió el texto. La data, la fecha, la data, la publicación. Bueno, toda esta información está en el texto y es lo que vamos a hacer antes de leer todo el texto. Simplemente hojeamos, miramos por encima el texto y sacamos la información que nos interesa.
Bien, luego de completar estas 5 preguntas, vamos a pegarle una ojeada a los subtítulos. Subtítulo número 1. Une langue parlée dans le monde entier. Si hay alguna palabra que no entendemos, por ejemplo, una, langue, parlée dans le monde, ¿qué será le monde? El mundo entero. Ah, ok, listo. Ahí ya, viendo el subtítulo, podemos imaginar más o menos de qué puede hablar el párrafo, ¿no? Estamos haciendo análisis de texto. Bien. Segundo subtítulo, une langue pour trouver un emploi. Emploi, empleo. Una lengua para un empleo. Bueno, podemos estar alternando el uso del traductor con el uso de la cabeza, ¿no? El identificar que muchas de esas palabras se parecen al español. La tercera dice la langue de la culture. ¿Qué será la langue de la culture? Bueno, mira, aquí hablan de Zinedine Zidane, de Paul Sédar Senghor, Victor Hugo. Bueno, la langue de la culture. Ok. 4. Une langue pour voyager. Esta palabra la usamos antes cuando hablamos del camello. Viajar. Entonces, viajar en camello, viajar. Entonces, esta frase decía une langue pour voyager. Una lengua que nos sirve para conocer otros lugares. Bien. Punto 5. Une langue pour étudier dans l'université française. El número 5 dice une langue pour étudier dans les universités françaises. Bueno, yo no sabía, pero de hecho, si ustedes decidieran más adelante estudiar francés, les da una posibilidad también de estudiar en otros países, es una posibilidad. ¿De acuerdo? 6. L'autre langue des relations internationales. Una lengua utilizada en las relaciones internacionales. Bien. Número 7. Une langue pour s'ouvrir sur le monde. Aquí vamos a seguir utilizando el traductor si hay alguna palabra que no conozcamos. Une langue agréable à apprendre. Ok. 9. 9. Une langue pour apprendre d'autres langues. Yo no sabía esto, eso es muy interesante. Cuando uno aprende un idioma es más fácil aprender otros idiomas. Por eso los invito en serio, que ya que están en un colegio que aprenden inglés, ojalá tengan interés en no solo quedarse ahí, sino ir más allá. Y número 10, la langue de l'amour. Ah, qué romántico. La langue de l'amour y del esprit. Y ahí viene un párrafo que explica por qué es la lengua del amor. Bien, entonces, las sugerencias que ustedes hagan 2 lecturas de este texto. Primero los subtítulos y luego párrafo por párrafo ustedes van marcando las palabras que no entienden para luego buscarlas en un diccionario o en el traductor. Eso sí, identifiquen lo que no comprenden. Luego de que hagan una primera lectura, busquen y marquen y escriban esta palabra significa esto, la buscan por aquí, la buscan por allá. Y una vez que ya tienen todo subrayado y aclarado, podemos hacer una tercera lectura para poder... Uy, sí, mira, me piqué la cara. Muy bien, entonces, una vez que ya leímos todos los subtítulos, que ya identificamos y aclaramos las palabras que no entendimos con un diccionario o con el traductor, vamos a hacer una lectura ya más profunda, donde vamos a mirar los párrafos, el contenido de los párrafos, vamos a seguir marcando palabras que no entendemos y vamos a tratar de aclarar las dudas mediante un diccionario o un traductor. Es preferible usar un diccionario. Voy a aprovechar para hacer un anuncio. Voy a enseñar. Hay una página que se llama... Es mi página favorita. Miren, la he utilizado para buscar cosas en italiano. Dice Word Reference. Word Reference es un diccionario, no es un traductor. Diccionario.
¿Por qué es mejor un diccionario que un traductor? Porque el traductor traduce, no piensa, nada más traduce, y a veces traduce cosas que no tienen sentido, o que están mal escritas. En cambio, el diccionario es más preciso porque te da una explicación, una justificación de qué es esa palabra. Y antes estábamos viendo una palabra que nos llamaba la atención, la palabra voyager. Aquí cargando Word Reference. Bueno, buscamos la opción de español, francés. Y voy a escribir en francés la palabra voyager. Bueno, antes decíamos, es una lengua para viajar. Aquí está la descripción, viajar. Y aquí viene un ejemplo de cómo se utiliza. J'ai beaucoup voyagé, nous voyageons toujours en première clase. Entonces funciona para efectuar un viaje, para desplazarse lejos, para transportarse. Y bueno, es más simple, es más claro un diccionario que un traductor, porque a veces el traductor nos va a dar información confusa. Entonces yo les recomiendo este diccionario porque este diccionario es muy bueno, es ligero, no gasta muchos datos y al mismo tiempo nos ayuda a identificar algunas palabras que sean ambiguas o ambivalentes. Bien, volvemos con la guía, con el texto. Una vez que ustedes hayan hecho toda la lectura, hayan hecho todas las aclaraciones y las búsquedas necesarias, vamos a hacer una lectura guiada del texto. Dice la primera pregunta del cuestionario: Écrivez les 5 continents où le français est parlé. Muy bien, la primera pregunta habla de los 5 continentes. Ya antes hablamos de los 5 continentes, ¿cierto? Entonces simplemente buscamos en la otra guía donde se habla de los 5 continentes y los escribimos acá. La segunda pregunta: ¿cuántas personas hablan francés en el mundo? Pero bueno, en el texto, en la primera razón, ya ahí está la respuesta. Entonces vamos a revisar pregunta por pregunta buscando la información que la pregunta nos está pidiendo. Y así completamos 15 preguntas, 15 puntos. ¿De acuerdo? Hay una serie de puntajes que vamos a hacer en esta guía y finaliza como todas con una autoevaluación. Entonces les agradezco su atención por acompañarnos con este video para aclarar la información de la quinta guía de trabajo autónomo, la guía correspondiente a septiembre. Y recuerden la fecha límite, jueves 8 de octubre, para hacerme llegar sus evidencias. Y recuerden, aquí abajo en la descripción pueden encontrar la carpeta en línea, la carpeta en la nube, donde ustedes pueden descargar esta y las demás guías. Recuerden también que la guía 4 es la guía de agosto, todavía la puedo recibir. Y la guía número 5 es la guía correspondiente a septiembre, que la vamos a recibir hasta el 8 de octubre. ¿De acuerdo? Entonces, les deseo buen trabajo y nos hablamos hasta pronto. Au revoir, merci et à la prochaine.